Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Fondo en 101 Televisión. Hoy nuestro programa se ha venido a Villa Antíopa, el centro de interpretación de la Villa Romana de Torre de Benagalbón, un espacio muy importante para conocer el paso de la civilización romana por nuestra tierra y donde desde esta semana, se inauguró el pasado lunes, vamos a poder conocer muy bien, con muchos detalles, cómo se vivía en un espacio como este, en una casa donde vivía la élite de la sociedad romana aquí en la península ibérica. A lo largo de este programa vamos a contar con algunos invitados que nos van a acercar a este centro. El primero de ellos ya está con nosotros, Juan Bautista Salado, es arqueólogo, director del Museo de Nerja y una de las personas que ha participado desde el minuto uno en este proyecto. Él estaba convencido de que aquí tenía que haber unos restos espectaculares y el tiempo le dio la razón. Unos restos que afortunadamente ahora podemos disfrutar en estos mosaicos perfectamente conservados y en la estructura de esta villa romana, que la convierten pues, en uno de los vestigios romanos más interesantes de Andalucía e incluso de nuestro país. Juan Bautista Salado, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por fin Villa Antíopa ya es un espacio visitable para que podamos disfrutar de la historia de nuestra tierra y para que podamos conocer, como decía, cómo se vivía en el siglo III-IV en esta Axarquía, ¿no? Hombre, han sido 19 años, nada más y nada menos, de espera, porque la villa romana se descubrió en 2003, en el verano de 2003, estuvimos aproximadamente 9 meses de excavaciones, y una vez que se terminaron las excavaciones, como había una licencia de obra que ejecutar, pues se tuvo que determinar qué hacer con los restos, qué hacer con el edificio que estaba proyectado, y bueno, al final son obras que son muy caras. En el transcurso de estos años ha habido crisis económica, cambios políticos, crisis epidémicas, por tanto se ha ido dilatando, y ahora ver el resultado de esto, pues sinceramente es como un sueño, ¿no? Un sueño cumplido, y como arqueólogo y como museólogo, pues uno de los grandes proyectos que hemos realizado en nuestra vida, ¿no? Si te parece, para que el espectador vaya entrando de lleno en este espacio, vamos a delimitar dos partes. La parte arqueológica. Aquí, cuando llegas por la puerta y empieza la visita, ¿qué vemos? Bueno, tenéis que tener en cuenta una cosa. Nosotros en situ vamos a ver una parte del yacimiento, porque el yacimiento es un yacimiento arqueológico muy amplio, mucho más amplio, tanto en lo espacial como en lo temporal. ¿Por qué? Porque la fundación del yacimiento es del siglo VII a.C., es decir, de época fenicia, que es un cerro que hay justo detrás del edificio actual, donde se asentaron los fenicios en el siglo VII. Eso va evolucionando en distintos asentamientos vinculados al desarrollo cultural de la historia, hasta que se consolida los romanos y se va ocupando todo lo que es la zona llana. Pero lo importante es que cuando los visitantes entren en el centro de interpretación, lo que verá es una colección de materiales arqueológicos en vitrinas, desde precisamente del siglo VII a.C. hasta época musulmana, porque estos se convirtieron en huertas explotadas en época musulmana. Y una vez que se ven los restos arqueológicos muebles, más un vídeo de introducción donde se explica todo el desarrollo del yacimiento, pues se va a poder ir perimetralmente observando las distintas dependencias que conformaban la residencia donde vivían los propietarios de este gran fundo, de esta gran villa. Esa es una particularidad que tienen muchos yacimientos arqueológicos en la ribera mediterránea, y es que, aunque estés viendo un yacimiento de una época concreta, siempre hay influencia y restos de épocas anteriores. Claro, es decir, por ejemplo, la misma Málaga, ¿no? Una fundación fenicia y después se va evolucionando a ciudades en función a las culturas que están en vigor. Aquí
No es exactamente así porque es un yacimiento de unas características totalmente distintas, pero sí tenemos la suerte de que podemos retrotraernos a época fenicia y por tanto de ver toda esa evolución. Y en el edificio incluso podemos ver cómo evoluciona el edificio también en su uso. ¿Por qué? Porque cuando se construye a finales del siglo III, principio del IV, observamos evidentemente por las características edilicias y decorativas que los propietarios tenían mucho dinero. Pero hay un refrán aquí muy típico de la zona de Andalucía y supongo que de España, que es de padres ricos, nietos pobres. Y aquí se ve muy bien esa evolución. ¿Por qué? Porque cuando se está utilizando todavía como villa, vemos cómo con el uso diario, estamos hablando de 100 años, se van deteriorando las cosas. Y lo primero que se deteriora son los mosaicos, de pasar tanto. Los mosaicos son al final teselitas que cuando se va perdiendo las capas protectoras iniciales y ya empiezan a desencajarse cada pieza, pues empiezan a saltar y se crean lagunas, lo que son las roturas. ¿Cómo reparan estos nietos pobres? Lo reparan con tortas de Ovo Signinum, es decir, ya no tienen dinero suficiente como para comprar teselitas y reponerlas, y eso lo vamos viendo. Incluso vamos viendo reformas internas que se realizan en el interior de la vivienda que ya son con materiales reutilizados, no son materiales comprados de primera mano, y se ve que es un poco a chapucero si lo comparamos con las estructuras primigenias. Y evidentemente cuando ya se deje de utilizar la villa como tal, como residencia, pues le pasan como muchos cortijos que hay en la Axarquía del siglo XVIII y siglo XIX, que se abandonan y se utilizan pues, de cabreriza, de corral, de almacén, y aquí también lo vemos, como hay después una serie de reutilizaciones artesanales, posiblemente de almacén, y todo eso lo vamos viendo, hasta que en el siglo VI, finales del V, principio del VI, se arrasa con el edificio. Hay un expolio importante de material de construcción, incluso de los propios mosaicos, y se cubre todo y se van conformando después las huertas encima. En cualquier caso, los restos de la estructura y los mosaicos, en algunos casos casi en un estado perfecto, hacen que esta villa pueda ser de los yacimientos romanos más interesantes que nos vamos a encontrar en nuestro entorno, ¿no? Claro, en la provincia, claro. Yo soy como el padre de la criatura, ¿no? Pero intento ser objetivo. De yacimientos romanos en la costa posiblemente sea el más interesante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la costa sí tenemos muchos yacimientos de esta época romana, en distintos siglos, pero de estas características, de villas, ¿no? Pero o no están musealizadas o no son las partes más vistosas. Por ejemplo, ahora mismo se está trabajando muy bien en lo que es la villa romana de Sabinillas y se está haciendo un trabajo fantástico, pero no abarca zonas de mosaico o de zonas de residenciales. Sí tenemos una villa con mosaicos espectaculares en la villa romana de Río Verde de Marbella, pero es bastante más pequeña que esta, porque no está excavada por completo. Aunque allí hay unos yacimientos romanos en Marbella espectaculares, como por ejemplo las bóvedas o después la basílica paleocristiana, ¿no? En Fuengirola se está excavando una ciudad completa, que es Suail, ¿no? Al lado de lo que es el castillo. En el futuro será un gran centro de interpretación, pero todavía no está en uso, pero sí tenemos la finca del secretario, pero tampoco se abarca la parte residencial. Después llegamos aquí a Rincón y Torrox, que tenemos el faro, pero tampoco tiene esta espectacularidad. Por tanto, objetivamente sí podemos hablar de que es una de las villas mejores conservadas de Andalucía, junto a la del Salar, que es una villa maravillosa, un pueblecito de Granada impresionante esa villa, que se está trabajando también para musealizarla, o Almedinilla en Córdoba, ¿no? Por tanto, podemos estar contentos de tener algo que no solo es importante en lo que es desde un punto de vista arqueológico, sino también desde un punto de vista de la integración y, sobre todo, romper con ese mantra de que la arqueología, el patrimonio histórico es incompatible con el desarrollo urbanístico. Esto es un gran ejemplo donde se demuestra que los dos intereses casan perfectamente y por eso tenemos que estar muy contentos. Además de esa estructura, de lo que era esta vivienda señorial, esos mosaicos espectaculares, como decía, el centro de interpretación ofrece muchos elementos que se han encontrado en este yacimiento. El más interesante es el Baco. Hombre, el Baco es la gran pieza, efectivamente, y quitando el mosaico de Satirno Antíopa, que es el que da nombre al complejo, a la villa,
Baco es la gran pieza porque, como hemos dicho antes, hay un trabajo de expolio importante a finales del siglo V. Por tanto, todo lo que serían las esculturas que tendrían que haber en esta villa se las llevaron. Pero no sabemos muy bien por qué, posiblemente porque en la zona donde ha aparecido Baco, cuando se produce esa expoliación, ese expolio ya no se ve, pues es la única escultura que ha aparecido en el yacimiento. Y aparte, que es la única escultura, es una escultura maravillosa, es decir, con una ejecución impresionante, ¿no? Entonces es la joyita también de la corona, junto a Sátiro y Antíopa. Además se puede ver ahora mismo aquí. El original se puede ver aquí, porque la pieza original forma parte de la exposición permanente del Museo Arqueológico de Málaga, por tanto ahora está en préstamo, solo 3 meses, y después tendremos que ver una reproducción, pero bueno, la reproducción está muy bien hecha y no se va a ver prácticamente la diferencia entre el original y lo que es la reproducción. Muy cerca de aquí, antes de descubrir esta villa, se descubrieron unas termas también. ¿Están relacionadas? Claro, tenéis que tener en cuenta que el conocimiento de esta villa viene muy antiguo, es decir, el yacimiento romano ya se conoce en el año 31, que donde está actualmente el cuartel de la Guardia Civil aparece una tumba de época romana y se describe muy bien en su momento. Y en los años 50 el Diario Sur publica una noticia en el que se refleja que haciendo los pozos ciegos de las casas que había aquí, son viviendas de principios del siglo XX, pues aparece un fragmento de mosaico. Y a partir ya de los años 80 se realiza una serie de trabajos arqueológicos ya propiamente dicho, una prospección de lo que era el cerro, donde aparecen los materiales fenicios y romanos, y evidentemente se confirma la existencia de un yacimiento importante de esa época. En el 88, a través de un proyecto de construcción de un centro comercial que se quería realizar, aparecen las termas romanas, lo que son los baños, y evidentemente las termas, los baños, siempre están vinculados a algo, o a ámbitos urbanos, que en este caso no es, o a una villa. Por tanto, teníamos muy claro que cerca de esos baños tenía que haber un edificio residencial que formara parte de ese gran complejo que es una villa. También se documentó en 2003, precisamente, por el arqueólogo Arturo Pérez Plaza, parte de lo que son las piletas de Salazones. Es decir, pudimos constatar y documentar a qué se dedicaba esencialmente, desde un punto de vista económico, esta villa, que es al garum y a los salazones. Y por tanto, bueno, tenemos una visión muy completa y bastante científica del desarrollo de todo el yacimiento y de lo que se dedicaba. Juan Bautista nos ha situado perfectamente en lo que puede ver cualquier persona que venga aquí a Villa Antíopa a disfrutar de este yacimiento, de esta villa romana. Gracias por estar en A Fondo. Vamos a seguir avanzando en el programa. Ahora vamos a conocer lo que nos tiene que decir de este yacimiento, de este centro de interpretación, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado. Gracias. Muy bien, a vosotros. Bueno, una oportunidad al municipio y a toda la provincia de Málaga. Esto va a ser un atractivo importantísimo para el turismo cultural, patrimonial, que es muy exigente y con mucho poder adquisitivo, ¿no? Y al final vamos a ir ampliando nuestra oferta turística, no solo de sol y playa, pero no solo eso, sino vamos a complementar esa oferta cultural y patrimonial con la Cueva del Tesoro, la Cueva de la Victoria y esta villa, ¿no? Y la Casa Fuerte Emiliana. Así que con esto vamos a conformar un paquete turístico muy potente, donde prácticamente todo el día puedes estar en el Rincón de la Victoria para visitar todos esos espacios: Cueva del Tesoro, Cueva de la Victoria, Casa Fuerte Emiliana y Villa Romana, porque la Villa Romana es muy potente, como se ha podido configurar, no solo para visitar los restos arqueológicos, lo que son la estructura de la villa, sus mosaicos, sino todo el contenido didáctico que tiene, que se ha integrado en lo que es la configuración patrimonial, con elementos tecnológicos y audiovisuales también muy potentes, donde podrás estar aquí y no solo ver, sino puedes oír, puedes oler, puedes sentir a la villa y lo que pasaba aquí. Yo estoy muy contento, no solo con la recuperación, que es un ejemplo, sino con la integración con este edificio que hay aquí y la musealización del mismo, que da para estar tranquilamente pues disfrutando de la historia del Rincón de la Victoria, de la época romana, prácticamente cerca de 1 hora, si te lo haces tranquilamente y quieres interactuar con los moradores que había aquí, también apartados donde ellos te hablan y te cuentan cómo era su vida aquí, qué hacían, si se sentían felices, si no.
Es muy interesante, muy original, además también de las piezas arqueológicas que salieron aquí, que podemos contemplarla también. Audioguías también, si quieres comprarla, pero la villa está conformada de tal manera que no vas a necesitar a nadie para que te explique qué pasaba en esta villa y cómo era la historia de Roma en el siglo III después de Cristo, porque no solo tiene vídeos explicativos de distintos elementos, sino que hay unos paneles muy bien explicados. Cualquier profano que no sepa nada de historia y eso va a entenderlo claramente, y luego va a tener realidad aumentada con tu móvil, donde vas a poder ver cómo era la villa en su realidad, con vídeos explicativos muy interesantes. Seguimos en Villa Antíopa, seguimos conociendo este centro de interpretación de la Villa Romana de la Torre de Benagalbón, y nos van a acompañar ya en esta última parte del programa dos concejales del Ayuntamiento para contarnos cuál ha sido el proceso para llegar a desarrollar todo este proyecto, bueno, y qué va a dar de sí, qué va a aportar al turismo y al municipio en general de Rincón de la Victoria esta villa romana. Miguel Ángel Jiménez, concejal de Urbanismo, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Antonio José Martín, muy buenas. Sí, buenas noches. Concejal de Turismo, entre otras ocupaciones en el Ayuntamiento. Vamos a terminar este recorrido por Villa Antíopa con vosotros. Miguel Ángel, no ha sido nada fácil. Yo, que además he vivido desde que empezó el movimiento de tierra en esta parcela hasta hoy, todo este proceso, ahora cuando entra uno y ve esto, parece increíble, porque se han conseguido cuestiones importantes. La más importante, por supuesto, preservar y poner en valor estos restos, pero se ha hecho construyendo un edificio encima. Exacto, estaba hablando hace unos años, ya hace casi 20 años, ¿no? Fue en 2003, y gracias, ¿no?, a ese primer paso urbanístico, ¿no?, porque al final fue un convenio urbanístico, ¿no?, lo que se firmó para que se pudieran conservar, ¿no?, y se compensó para que se desarrollara el edificio, compensándolo, ¿no?, con una planta de más y protegiendo el yacimiento. Y en estos 20 años pues ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Y el gran impulso, la verdad, es que fue a partir de 2017-2018, en el que, tras varios intentos de solicitar, ¿no?, el 1,5 cultural del Ministerio de Fomento, pues empezamos a impulsar ese proyecto que ya estaba ahí, ya estaba redactado en el Ayuntamiento como un primer encaje, ¿no?, de cómo podemos poner en valor este patrimonio. Y desde 2019 nos pusimos, cuando vino la resolución del Ministerio, a desarrollar el proyecto. Nos ha pillado un año de pandemia, que también ha ralentizado mucho a todas las administraciones públicas, y nos pusimos a trabajar. Y sobre todo ha sido un trabajo de coordinación de todas las administraciones en todos los niveles, porque aunque el impulso grande ha sido del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, estaba el Ministerio de Fomento y también los trámites pertinentes con la Junta de Andalucía, ¿no?, porque al final todas las piezas, el propio yacimiento pertenece a los mosaicos, a la colección Junta de Andalucía. De todas formas, había que tener claro lo que se quería hacer aquí desde el minuto uno, y eso entiendo que ha sido fundamental en el desenlace, porque, por ejemplo, había que tener claro que para poder construir el edificio que estaba previsto en esta parcela había que modificar lo que en un principio se iba a hacer. Exacto, y quien venga a visitar Villa Antíopa lo va a poder observar de primera mano. Esto no es la estructura de un edificio al uso, con una estructura reticular de pilares, sino que tenemos más una estructura más de infraestructura, ¿no?, de autovías, ¿no?, de puentes de autovía, porque para conseguir este espacio libre hay vigas de canto de más de 1,80 m de altura y luces de hasta 25 metros, sin ningún pilar, ni un obstáculo, ni visual ni físico, para poder proteger este bien patrimonial. Y una vez que se consigue el habitáculo, que tiene este suelo tan espectacular que tenemos a nuestra espalda, empezáis a desarrollar el proyecto. Un proyecto en el que, sobre un yacimiento arqueológico de la época romana, se ha aplicado toda la tecnología que tenemos en el siglo XXI, con lo cual se consigue un efecto interesantísimo. Sí, porque al final destaca de Villa Antíopa, destaca tanto continente como contenido.
nos basábamos en un proyecto del compañero arquitecto Jaime Lucena, que es espectacular porque al final lo que se plantea es una pasarela perimetral que visita el yacimiento y una zona expositiva. Y luego el contenido museográfico es espectacular y aparte es que le metemos un plus más, ¿no? Un nivel más, que es utilizar las nuevas tecnologías como comentabas, con varios recursos de realidad aumentada, en el que el visitante a través de su teléfono móvil pues, puede ver recreaciones 3D de distintas estancias o interactuar y que los propios habitantes de la villa, ¿no? El señor de la villa o la doncella o la sirvienta te cuente cómo vive el día a día en la villa. Y esos recursos que hemos querido tocar, que la visita sea una experiencia y active pues todos los sentidos, ¿no? Porque incluso hay una parte del museo que puedes oler hasta Garú. La zona que tenemos encima de nuestras cabezas, Exacto. Cuando el visitante va pasando por ahí, va a percibir por el olfato lo que era el garum de la época romana. Los espectadores no lo pueden percibir, les dejamos que esa experiencia la vivan aquí dentro. Exacto, al final lo que contamos son trazos, porque la experiencia se vive aquí, ¿no? Y lo que queremos es que nos acompañen y puedan vivir pues, una experiencia sensitiva de todos los sentidos aquí. Antonio, una experiencia más para disfrutar Rincón de la Victoria. Bueno, una experiencia más y muy importante para el Rincón de la Victoria porque esto va a significar un antes y un después para el turismo nuestro. Ya veníamos trabajando durante muchísimos años en ese turismo que no fuese solamente de sol y playa, y este equipo de gobierno ha tenido muy claro y por la lucha que ha tenido por el patrimonio. De hecho, hemos luchado muchísimo por modernizar la Cova del Tesoro, hemos recuperado también la Cova de la Victoria y ahora por fin ya es una realidad Villa Antiopa. Tenemos ahí un triángulo hecho en Rincón de la Victoria y en medio de la Casa Fuerte Vesmiliana. Al final lo que estamos creando es un producto turístico, patrimonial, que aquel que venga a Málaga capital y a Rincón de la Victoria tenga que ver más que el turismo en sí, como siempre hemos dicho, del sol y playa y también gastronómico que tenemos en Rincón de la Victoria. De entrada ya ofrecéis, como dices, un paquete turístico para que cualquier persona interesada en la historia, en el patrimonio, se decante por visitar Rincón de la Victoria frente a otros destinos que no tienen centros como este, ¿no? Esa es nuestra lucha. Nosotros queríamos tener ese paquete al cual el visitante que venga a Rincón de la Victoria se puede quedar aquí durante un día o semanas también, porque no solamente pueden visitar Rincón de la Victoria, sino que desde aquí pueden ver la sarquía completa, que también es lo que estamos trabajando, y por eso también siempre cuando vamos a una feria de turismo vamos, como digo yo, vamos con todo el paquete turístico hecho, ¿no? En este caso, bueno, pues ahora con la Villa Romana, incluso ese tren turístico que pusimos en marcha este año pasado ya va a conectar, ya es línea completa y va a conectar todo lo que es el municipio completo, Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria con la Cova del Tesoro y Cala del Moral, también pudiendo visitar los acantilados. En definitiva, como tú habías dicho antes, el paquete que siempre estábamos buscando y ya tenemos para ofrecer al turista. El turismo cultural, el turismo pensado en la historia como este, ¿tiene tirón? Hombre, hay que ver Málaga Capital. Tenemos el ejemplo hoy de Málaga Capital. Málaga Capital ha dado un salto en la historia a nivel de turismo por todos esos museos y por el patrimonio que ha puesto en valor. Nosotros tenemos siempre digo que copiar lo bueno, en este caso, de Málaga Capital, que ha hecho. A Málaga llegan muchísimos cruceros que vienen buscando este patrimonio y no se tienen que desplazar, por ejemplo, a esas ciudades hermanas como puede ser Granada, Sevilla, Córdoba. Ya se pueden quedar aquí en la propia provincia de Málaga y exactamente en Rincón de la Victoria para conocer, bueno, pues esta maravilla que tenemos aquí. ¿Qué perspectivas tenéis con respecto a este centro de Villa Antiopa? Bueno, pues tenemos muy buenas perspectivas. Estos primeros días que está funcionando hemos tenido ya colas para visitar y estamos viendo también las reservas que ya están para el año que viene y estamos muy ilusionados. Ahora nos queda un gran trabajo, nos queda una gran promoción que hacer en todas las distintas ferias y bueno, pues a trabajar como hemos hecho con todo lo que te he contado antes de la Cova del Tesoro y la Cova de la Victoria, que ya es una realidad. La Cova del Tesoro, los datos que vamos a sacar en el 2023, vais a ver el resultado, ya son datos mejores incluso de adelanto que los de 2019 antes de la pandemia, y lo que queremos es que Villa Antiopa sea igual de conocida o más que la Cova del Tesoro. Al final que sea, bueno, pues un paquete todo turístico. Miguel Ángel, en enero vamos a conocer el avance del plan general
un plan general en el que la huella del pasado de Rincón de la Victoria también tendrá mucho que decir, ¿no? Sí, además en esta legislatura, hace poco más de un año y medio, hemos dado ya un gran avance, y es que el Rincón de la Victoria cuenta ya con el primer plan director de patrimonio histórico, y es el término municipal el ámbito de ese plan director, y ese plan director se va a incorporar al completo al catálogo del plan general, porque es muy rico el patrimonio que tiene el municipio, y yo siempre me gusta decirlo a los vecinos: no somos conscientes del gran patrimonio que tiene el Rincón de la Victoria. Un patrimonio que, salvo algunas excepciones, ha estado prácticamente oculto históricamente. Exacto. Ahora mismo ese patrimonio, muchas veces el vecino me reclaman: no, tenéis que poner esto en valor, tenéis que abrir, pero también hay que abrir mucha vía de investigación. Nos falta también investigar antes de poner en valor, que es magnífico hacer proyectos como este, ¿no?, que es una apuesta en valor, pero también hay que apostar por, también se ha hecho desde turismo y con las cuevas, abrir las líneas científicas y las líneas de investigación y divulgación de ese patrimonio. Bueno, pues queríamos completar esta visita a Villa Antíopa hoy en A Fondo con los dos concejales que habéis trabajado el antes, el durante y el después de este proyecto. Antonio José Martín, Miguel Ángel Jiménez, muchas gracias por estar en A Fondo. Muchísimas gracias a ti. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos un viernes más. Es el último A Fondo de este año 2022, así que aprovechamos para desearles unas felices fiestas, y no se olviden, en enero volvemos profundizando y adentrándonos en más cuestiones importantes para la comarca de la Axarquía. Gracias, felices fiestas. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa.